Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Marco Josué Galarza Gama del grupo 4RV2 en la materia eléctrica aplicada. Y el día de hoy contestaremos a ciertos cuestionamientos que se nos hicieron por medio de plataforma. El primero de ellos es, ¿qué es la corriente directa? Bueno, la corriente directa es un tipo de voltaje el cual no varía con el tiempo. Su magnitud se mantiene siempre en los mismos valores. Y si lo graficamos en una tabla tiempo-voltaje, veremos que es una línea recta. Esta se ocupa muchas veces en donde se necesite bajo voltaje. Lo podemos ver en la electrónica y en parte de la robótica. De hecho, mucho de este tipo de corriente se almacena por medio de baterías eléctricas, debido a que es la manera más eficiente de tener este valor de manera constante, cosa que no va a cambiar con el tiempo. Es muy poco habitual en la naturaleza, también este tipo de energías. El siguiente cuestionamiento, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna, igual como ya vimos, es un tipo de energía eléctrica, pero esta va a ir variando con el tiempo. Si volvemos a graficar tiempo contra voltaje, veremos que esta tiene valores positivos, negativos, haciendo una onda senoidal. La característica más importante de esto es que cuenta con algo que se llama fase, que de hecho una fase es cuántas veces se va a repetir esta onda senoidal en una cantidad n de tiempo. Usualmente en México son la cual va de 60 a 80 Hz. De hecho, este tipo de energía es más común de manera natural. Se puede ver en las anguilas eléctricas o en el caso de las tormentas, en los rayos. El siguiente es, ¿cuál es el funcionamiento de un motor DC o un motor de corriente alterna? Primero tenemos que comprender que un motor está formado por dos grandes piezas, que son el rotor, que es una pieza móvil en donde va la flecha y es lo que nos va a brindar a la salida de un movimiento mecánico, y un estator, el cual cuenta con electroimanes, los cuales muchas veces tienen la función de cambiar los polos para ir generando este movimiento en nuestra flecha. Este tipo de motores son muy eficientes debido a que no ocupan escobillas, entonces no tienen fricción, tienen una larga vida útil. El contra que tienen estos motores es que al estar alimentados por corriente directa, a pesar de que su velocidad es continua, es difícil calcular, más bien es difícil regular que su velocidad sea menor. Se tendría que regular antes de que la energía llegue a él. Muchas veces ocupamos un controlador de fase, que quiere decir que este controlador nos va a decir que en lugar de que pasen 60 veces esta fase, va a pasar 40, 30, reduciendo su velocidad. ¿Cómo es que funciona? Bueno, la electricidad entra a nuestro estator. El estator cuenta con imanes, electroimanes. Estos van alternando entre, muchas veces forman pares, positivo, positivo, negativo, negativo. Al estar alimentados van a empezar a girar su valor, y pues por lo tanto el rotor, al solo tener imanes fijos, en una parte va a sentirse atraído y va a empezar a hacer giros. Entonces ese es el funcionamiento de un motor de corriente alterna. El siguiente es, ¿qué diferencias existen entre los motores DC y AC? Bueno, pues como ya pudimos ver, el motor AC es difícil de controlar tanto en precisión de giro como en cómo regularse, cosa que con el motor de corriente directa no. El motor de corriente directa, pues como ya pudimos observar, puede formar servomotores, que son motores que tienen bastante controlado tanto su giro como su ángulo en el que se encuentran.
mientras que el otro no. La diferencia más importante sería el trabajo que se vaya a realizar. Si se quiere un trabajo bastante preciso, se recomienda un motor de corriente directa, mientras que si es un motor para gran trabajo, para un trabajo muy pesado, un motor de corriente alterna. También los motores de corriente directa ocupan escobillas para mantener bastante preciso su movimiento. En este caso, pues al tener escobillas, muchas veces su vida útil se reduce. Hay motores de corriente directa que no ocupan escobillas, ocupan controladores, no recuerdo bien el nombre, pero tienen un nombre en específico. El caso más común es el de los servomotores de Arduino. Me parece que ocupan un potenciómetro para medir en qué grado en qué ángulo se encuentran. Entonces, eso, y también cómo están conformados. El motor de corriente alterna es bastante rústico, bastante simple, bastante efectivo. El motor de corriente directa es un poco más complejo a la hora de su funcionamiento, debido a que tiene que tener controladores para saber siempre su posición. Entonces, las diferencias más comunes, bueno, serían estas: el trabajo para el que se ocupe y cómo esté conformado, ¿vale? Vale, el siguiente cuestionamiento, ¿qué es la fuerza electromotriz? Bueno, la fuerza electromotriz también es llamada como voltaje, pero tomamos como fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es el trabajo que se necesita para mover un coulomb. Esto quiere decir que la fuerza electromotriz es igual a un joule sobre un coulomb. Quiere decir el trabajo que se necesita para mover un electrón. Esto es la fuerza electromotriz. El siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es la fuerza contraelectromotriz? Esto vi que es vi que es nuestra fuerza electromotriz. Entra nuestro motor. Nuestro motor, al estar accionado, por estar accionado, genera un voltaje, solo que este voltaje va en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que nuestro voltaje entra, mientras que la fuerza electromotriz que genera nuestro motor se opone. En este caso, si utilizamos una batería de 1.5 volts, el ejemplo que vi era 1.436. Encienden este pequeño motor, empieza a generar, y el resultado que tienen al medirlo una vez ya trabajando es de 1.308. Entonces, esa fuerza que genera nuestro motor y se opone al voltaje que está recibiendo sería la fuerza electromotriz. No, fuerza contraelectromotriz. El siguiente es: ¿qué elementos tienen las placas de datos de los motores de corriente alterno? Esto me parece que ya lo contestamos, y de hecho fue una parte que nos tomó bastante tiempo. Entonces, son 30 datos. A continuación se los voy a leer. El primero es código del motor. El segundo, 2, número de fase. 3, tensión nominal de operación. 4, régimen de servicio. 5, eficacia. 6, tamaño de la carcasa. 6, tamaño de la carcasa. 7, grado de potencia. 8, clase de aislamiento. 9, temperatura de la clase de aislamiento. 10, frecuencia. 11, potencia nominal del motor. 12, velocidad nominal del motor en RPM. 13, corriente nominal de operación. 14, factor de potencia. 15, temperatura ambiental máxima. 16, factor de servicio. 17, altitud. 18, peso del motor. 19, especificaciones del rodamiento delantero. 20, especificaciones del rodamiento trasero. 21, tipos de cargas de los rodamientos. 22,
Diagrama de conexión para tensión nominal. 23. Diagrama de conexión para tensión de arranque. 24. Intervalo de lubricación en horas. 25. Certificaciones. 26. Fecha de fabricación. 27. Categoría de par. 28. Número de serie. 30. Cantidad de grasa en el rodamiento delantero. 30. Cantidad de grasa en el rodamiento trasero. Entonces todas estas son las especificaciones que debe de traer nuestro motor. En dado caso que no tenga alguna, siempre checar con el fabricante. Bueno, creo que esto sería todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.